Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra. Por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus frecuencias digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María. Buenas noches, pueblo dominicano. Pedirle permiso a Jesús María para tratar rápidamente un tema de geopolítica que consideramos nosotros que es importante. Se trata de Pedro Castillo en el Perú, que no obstante que toda la oligarquía ha hecho todos los esfuerzos para que no llegue a la presidencia, los mismos Estados Unidos ya han dicho que las elecciones han sido limpias y claras, y parece ser que Pedro Castillo va a ser el presidente del Perú y que mañana lo van a juramentar. Esto es importante porque el problema fundamental de Pedro Castillo ha sido que ha dicho que los contratos de las transnacionales con Perú, con el gobierno peruano, tienen que revisarse para que el Perú tenga mejores beneficios. Y resulta que ahora se reunieron 130 países y determinaron que en cada uno de los países se le va a incrementar la tributación a las transnacionales. Esto es muy importante, Jesús María. ¿Tú sabes por qué? Porque en nuestro país hay que hacer cambios. Cambio dentro de la democracia. Reforma para mejorar la democracia. Reforma para que haya una sociedad más equitativa, que se reduzca la pobreza. Y resulta, Jesús María, que todos los que estamos dentro de esa línea de proponer los cambios, como es el caso del presidente de la República, en muchas ocasiones, y la mayoría de las ocasiones, nos tildan de comunistas. Y eso es grave, porque entonces le ponen un San Benito a uno y te apartan de todos los sitios. Estos cambios que se están dando en el mundo van a conllevar a que nosotros tengamos más oportunidades en la vida y que efectivamente podamos hacer y proponer e implementar los cambios que hay que hacer en estas sociedades para mejorar la democracia. Y el presidente Luis Abinader está dentro de esa línea. En algún momento en este programa nosotros haremos una evaluación de todas las medidas que está tomando Luis para que podamos tener muy claro hacia dónde va el presidente de la República, Jesús María. Bueno, ojalá que Pedro Castillo pueda juramentarse. Ojalá. Se ha ganado ese cargo y el pueblo votó por él. Y un candidato que representa la dignidad popular, la ética y la moral. Un profesor de muchos años, de bajo perfil, hasta que optó por un cargo electivo y el pueblo peruano, nuestro querido Perú, tengo buenas amistades en Perú, pues le dio un espaldarazo. Ya confirmó al gobernador del Banco Central. A don Pedro Castillo. Bueno, eso en Perú. Aquí, Fernando Mangual, se están cocinando otras habas. Que uno espera que Pedro Castillo no se encuentre con ella en Perú, porque lo que ha pasado aquí es sumamente delicado, bochornoso, y nos abre una nueva estructura en el organigrama de la corrupción administrativa. Es importante que, Fernando, recordemos a César el Abusador, el narco que dijo el DNI en cabeza de su director general, el más recordado Cyril Párez Pérez, que digo que no era digno de llevar un kepi en la cabeza, que tenían 5 años dándole seguimiento a César. Y yo le dije, no, usted tenían 5 años cuidando a César el Abusador, porque no se entiende que un departamento con todos los calíes del mundo durara 5 años siguiendo un narcotraficante confeso
haciendo vida en los altos estratos sociales, económicos, religiosos y hasta militares de la República Dominicana y políticos, se paseara como Pedro por su casa. Bueno, pero César, el abusador, se escapó. Y tú dijiste aquí en este espacio, lo dije yo, César se escapó porque no había un ministerio público como el que tenemos hoy, encabezado por doña Miriam Germán y su equipo de adjuntos que están trabajando día y noche. Jean Alain Rodríguez, el flamante ex procurador Fernando Mangual, tiene un historial interesantísimo. Mira, Fernando, también intentó escabullirse, evadir, escapar, correr, como corren los cobardes, después que hacen sus diabluras. Jean Alain se enteró del operativo. Se lo informaron el 23 en un supermercado de la avenida Winston Churchill. Terminó un operativo de investigación y comienzan un operativo de allanamiento, que nosotros dijimos aquí 6 días antes aquí, que venían unos 30 allanamientos y se dieron 30 allanamientos. Y voy a revelar algo más tarde también sobre otro caso que comenzará el martes. Jean Alain, cuando se entera de que, eso es el 23, Fernando Mangual, cuando se entera de que ese operativo le va a dar inicio el 24, sin previo aviso, se va al aeropuerto. Oye, no mandó a comprar un vuelo como lo hacemos nosotros, con los hijos, llama a una agencia, no. Él se fue directamente al aeropuerto y compró su vuelo. Y él sabía lo que venía. Indiscutiblemente. Pero todos los puertos, todas las marinas, todos los aeropuertos estaban ya vigilados para que no se escapara como dejó él escapar a César el abusador. César no se escapó, lo dejaron escapar. Y ahora se sabe por qué. Se sabe por qué ahora se escapó César el abusador. Jean Alain entonces, al ver que no puede salir del país, ¿qué hizo? Bueno, el 25 fue a la Procuraduría y se puso a disposición. Él sabía lo que había ya. Claro. Al no encontrarlo en ninguno de sus apartamentos, de 10 apartamentos, pues se puso a disposición porque no tenía salida, señor. No podía salir como dejó él salir a César el abusador de este país y su equipo de ayudantes. ¿Y por qué salió César el abusador? Ah, sencillo. Sencillo, Fernando Mangual. Mira por qué, Fernando. Porque el señor Ibarra controlaba los mecanismos de investigación interno al servicio de los delitos que se cometían en la sociedad. Pero este vendía las informaciones. Vendía, o sea, el país tenía los delincuentes persiguiendo a los supuestos delincuentes. O sea, la Procuraduría se convirtió en una guarida de delincuentes con Jean Alain García a la cabeza, pero lamentablemente chocó con un ministerio de hierro comprometido solamente con la dignidad de la República. Por eso no se fue Jean Alain del país, porque no era él que estaba en la Procuraduría, sino doña Miriam Germán. Quiero hacerte una pregunta en base a un planteamiento que voy a hacer, pero me gustaría oír tu criterio, Jesús María. Jean Alain tenía alerta migratoria, no tenía impedimento de salida. Hasta donde yo tengo entendido, y eso es lo que quiero confirmar contigo, que la alerta migratoria se diferencia del impedimento porque si la persona que tiene alerta, que es el caso de Jean Alain, va a salir, tiene que pedir permiso a la Procuraduría. Él no pidió permiso a la Procuraduría por lo que tú dices. Y se disparó la alerta. Y se fue al aeropuerto
a comprar Mira el, qué bo- sucede, el Fernando. boleto. Tú que has sido ministro de este país, yo que fui un síndico electo de este país, todo funcionario, cuando sale de su cargo público, tiene un impedimento de salida hasta que pueda presentar su oración jurada y hasta que los nuevos incumbentes hagan las experticias pertinentes donde llegan. Todos tenemos impedimento de salida por 6 meses. Una vez transcurrido ese tiempo, no hay ningún tipo de evidencia contra ti, ya, esa alerta se dispara y tú puedes caminar por todos los aeropuertos de tu país, sin problema. Eso fue lo que pasó. Lo de Jean Alain no fue un error, no fue un error. Había una alerta migratoria puesta porque él tenía apenas 8 meses que había salido de la Procuraduría y no era de aquel procurador que no tenía independencia administrativa, económica. Este Ministerio de Justicia que dirige el procurador tiene manejo de fondos, maneja millones de pesos. Entonces, como tú manejas millones de pesos, el Estado Dominicano tiene un asterisco para ti cuando sale de ahí, que no pueda irte sin que previamente se sepa cómo tú dejaste eso ahí. Entonces, esa alerta migratoria se disparó y cuando él va a salir, dice, no, usted no puede salir, usted tiene que ir al PECA a resolver algo que tiene pendiente. Entonces, en vez de ya, cuando le dicen eso, entonces él comienza y hace un tour por la televisión y comienza a hablar de lo que ya sabía que iba a venir y de lo que ya sabía de lo que iban a acusar, lo iban a imputar. Claro. Él sabía ya que lo iban a imputar de todas estas diabluras que hizo. Entonces, lo importante de esto es que esos medios que le dieron cabida a él, a sabiendas también de los que venía, hoy están hablando de que lo del procurador es un asunto mediático y que eso había que airarlo porque esto no tiene un fondo jurídico ni basado en el debido proceso, sino que esto es mediático porque al gobierno le importa eso. No, señor, esto no es mediático. Mediático lo hacen las personas. Por ejemplo, Fernando Mangual. Michael Jackson tuvo un velatorio multitudinario porque era un ser humano. No, hombre, porque Michael Jackson fue Michael Jackson y cuando murió el mundo quería estar ahí por lo que fue durante su vida. Entonces, este procurador que se vanaglorió de hacer todas las cosas, pero nunca ajustada al debido proceso, cuando se ve enfrentado a estos problemas, ¿qué es lo que el pueblo quiere saber? Entonces, todos los medios serios tienen que hablar de eso. Los medios que no se comprometieron con él. Porque el problema es que aquí hay muchos medios, o muchos periodistas, o muchos comunicadores, que ayer fueron del gobierno y hoy son oposición, que no están conformes. Claro, Y quizás temen que el brazo del Ministerio Público llegue hasta ellos. claro. El esquema, lo hemos dicho aquí, Jesús María, el esquema de corrupción implementado en las últimas décadas en la República Dominicana arropa a mucha gente, lo hemos dicho, militares, empresarios, políticos, los que inciden en la opinión pública, como tú acabas de plantear. Todo eso constituye una gran fuerza que se está oponiendo de manera permanente a que el proceso anticorrupción e impunidad avance. Avance. Porque al final de cuentas ellos temen de que ellos también formen parte de las investigaciones. Entonces aquí se está haciendo un gran esfuerzo en este sentido y por eso es que tú has planteado en múltiples oportunidades que el PRM debe organizarse para apoyar a su gobierno porque se está enfrentando a fuerzas de singular importancia que aunque están ocultas, Tiene mucho son poder. muy activas. Y mucho poder. Tienen mucho poder y tienen mucho dinero. Y en consecuencia, se necesita que la población dominicana, el PRM, se pongan del lado del presidente de la República y del lado del Ministerio Público para que estos procesos de tanta importancia, porque se está haciendo por primera vez, yo creo que en la historia de la República Dominicana, se está trabajando sobre la línea de que haya consecuencias
y que hay una consecuencia dentro de Efectiva. lo que usted le dice en el debido proceso, Efectiva, ¿verdad? efectiva. Y efectiva. Fernando, vamos a seguir hablando del procurador, porque hay muchas cosas que el pueblo debe saberla. Ya la sabe, después de esta pausa. Regresamos. Fernando, ¿tú sabes lo que entregarle 20 millones de pesos al señor José de Moya, asesor de imagen del procurador, de sonido y toda esa cursilería, ¿verdad?, que se usa ahora? Y él admite que nunca hizo nada. Ahora, lo importante sería, ¿con cuánto se quedó él? Porque no creo que se quedara con mucho. ¿Y a quién le entregó el otro dinero? Fueron 20 millones. Eso entre las cositas que el Ministerio Público ahora atribuye a la gestión de Jean Alain Rodríguez. Eso es de las pocas cosas. Se llevaban los televisores, alteraron los contratos, sacaron de circulación la construcción de la empresas en las licitaciones, o sea, vendían informaciones. O sea, el Estado Dominicano estaba en manos criminales, Entonces, quieren ahora que se callen esas cosas. ¿Y cómo podemos callarla? Si eso me afectó a mí, a ti, a estos camarógrafos, afectó a 10 millones de habitantes que tiene la República Dominicana, de dominicanos y dominicanas. Entonces, son cosas que el Ministerio Público la ha hecho, y como tú dices, por primera vez en la historia, el Ministerio Público se ha puesto una venda y solamente está mirando el daño, el delito, las violaciones. No anda ahora con una varita política en la mano, ni morada, ni roja, ni blanca, ni amarilla, ni azul. Anda con la vara de la sed de justicia que este pueblo durante más de 140 años ha venido exigiendo. Sí, el gobierno ha actuado, y nosotros lo hemos dicho aquí, con mucha cortesía, porque realmente hemos dicho aquí en múltiples oportunidades que el gobierno no ha salido con diagnósticos, con situaciones encontradas en cada una de las entidades, porque si hubiese hecho eso, nosotros, el pueblo dominicano, se hubiera dado cuenta de hasta dónde llegó en términos de acciones ese gran esquema de corrupción e impunidad que se ha aplicado en la República Dominicana durante tanto tiempo. Donde quiera que se llega, en una investigación del Ministerio Público, resulta que los problemas que hay son gravísimos y que muchos de esos problemas no estaban al descubierto, como está pasando ahora con el tema de la Procuraduría, que tú acabas por ejemplo, de explicarlo con mucho detalle. Yo espero que el Ministerio Público le ponga fin a la búsqueda de Quirinito. Porque ahora Quirinito no va a saber cuando hay un operativo para buscarlo. Y lo van a encontrar y lo van a devolver de donde tiene que estar, en la cárcel de la República Dominicana. Cosa que no tuvo Jean Alain. No la hizo. Pero ¿cómo lo iba a hacer si el señor Ibarra vendía las informaciones? ¿Sabe Dios cuánto pagó Quirinito para saber por no se estaba moviendo el Ministerio Público? ¿Quién sabe cuánto pagó? ¿Cuánto pagó César el Abusador para poder salir del país? Cuestión de que las autoridades no fueran por ese puerto, esa marina, ese aeropuerto donde él tenía previsto llegar a Colombia. Pues se burló a todo el mundo aquí. No, César se burló de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de este país. No se burló de las autoridades, porque las autoridades lo protegieron y lo sacaron de este país. Como sacaron el avión aquel con los 450 kilos de cocaína, que todavía nadie sabe quién fue que lo sacó, que lo agarraron en Bruselas, en plena pandemia, cuando los vuelos estaban prohibidos. De aquí sacaron 450 kilos de cocaína y todavía no se sabe. Ya Elán debería decir eso ahora, hablar de esas cosas ahora.
Es en Bruselas que agarran ese avión. Exacto. Y tú acabas de decir hace un rato, Jesús María, que Jean Alain estaba informado de antemano de lo que venía hacia él. Totalmente. Y que por eso se fue al aeropuerto en búsqueda de una salida. A comprar el vuelo allá. Exactamente. Y es un gran indicador, señores, de cómo todavía estos organismos públicos están infiltrados por gente que están comprometida con esta corrupción e impunidad. Y especialmente con el pasado gobierno. Con el pasado gobierno. Entonces, le informan de manera permanente a las presuntas víctimas, ¿verdad? Para que puedan tomar medidas. Y eso es un problema muy grave, te lo he dicho varias veces, Jesús María. Porque el Ministerio Público, que es la entrada al Poder Judicial, como tú bien sabes, detrás tiene la judicatura. Están los jueces. Que está a prueba ahora. Que está a prueba, pero que de antemano nosotros sabemos que ahí no se ha hecho ningún cambio. Y está a prueba, pero también se corre un riesgo, porque el Ministerio Público tiene que ver muy bien a qué juez le transfiere un caso. Porque nosotros sabemos que eso en alto porcentaje. Sí, pero eso no depende del Ministerio Público. Al pasado. A donde van a caer los casos. No depende. ¿Cómo no es? Depende. No, eso es aleatorio. Se manda a la presidencia correspondiente. Entonces la presidencia, de manera aleatoria, apodera un tribunal. La presidencia de... Sí, de la jurisdicción, del tribunal competente. Entonces, pero sí, tú tienes razón. Pero la población está alerta ahora, donde vayan esos casos. Pero ahora estamos en la jurisdicción de intrusión. Que por cierto, ayer le ratificaron la prisión al general Cáceres. Ayer se la ratificaron y la han ido ratificando y tienen que ratificarla porque son gente que no son confiables. No son confiables. Mira, Fernando, el funcionario público que roba los cuartos públicos no es confiable. No merece ningún tipo de respeto de nadie, aunque usted tenga 90 años, aunque usted tenga 100 años, porque usted fue joven para robar y ahora es viejo para ir a la cárcel. Entonces, ninguno de esos funcionarios que se hicieron ricos con los cuartos míos, tuyos y de todo el mundo merecen respeto. Se deben llevar los casos basados en el debido respeto, en el debido proceso, pero no en lo personal. No en lo personal. Entonces, ayer la justicia, a través del colegiado, le ratificó la prisión preventiva. También se lo ratificaron a la pastora en estos días. Y todo el que ha ido buscando revisión se la han ratificado. Pero eso... La prisión preventiva. Pero eso, Jesús María, como lo que acaba de decir, que el que va a un puesto público y roba no debe tener el respeto. Eso nos pone a pensar a nosotros, porque antes aquí, en la República Dominicana, para tú tener alguna posibilidad de movilización social, tú te recuerdas, había que estudiar y había que buscar una profesión. Resulta... Y buscar un padrino y un compadre que hablaran por ti. Pero hablaban por ti sobre la base de que tú reunías condiciones, sí, características para ese puesto. Hace tiempo, hace muchos años que eso cambió. Aquí la política... El desempeño político, desgraciadamente, porque nosotros hemos estado muchos años, casi siempre en la política se ha convertido en el instrumento de la movilización social. Y esa es la mejor, ¿eh? ¿Qué pasa? Que como los puestos hay que invertir tanto, cuando tú vas al puesto, entonces tú tienes que hacerlo mal hecho. Pero lo más grave de eso, Jesús María, es que siendo eso complicado, lo peor no está ahí. Lo peor está en que la movilización social aquí está en función también del narcotráfico, está en función también de las bancas, está en función de esos elementos que resultan ser un modelo para los jóvenes. Y resulta ser también que entonces el estudiar
ha dejado de ser un móvil de movilización social, y eso conlleva que los muchachos, principalmente los jóvenes de los barrios marginados, no se inclinen por los estudios, sino que se inclinen por seguir los patrones de una cantidad de elementos que ellos saben que no han estudiado. Sin valores. Y se han hecho multimillonarios en función a este tipo de cosas que nosotros estamos planteando. Ahí, obviamente, se requiere una gran transformación. Se requiere que la educación comience a ser el principal instrumento de movilización social, y eso va consono con el planteamiento que está haciendo el presidente de la República, en el sentido que él dice que su prioridad es 3 veces la creación de empleo. En la medida que se creen empleo en la República Dominicana, la educación puede conectarse para capacitar una serie de recursos humanos para que vayan a desempeñar para esos insertarlo. puestos. Exactamente. Entonces hay una excelente combinación entre la educación y los sectores productivos, y nuevamente podrá volver a ser la educación el móvil de movilización social como efectivamente. Pero lo importante, Fernando, que... Pero déjame decirte una cosa, tú, María, que tú lo has planteado muy claro en eso. No basta única y exclusivamente la educación, sino que también tiene que estar toda la parte de la justicia para poder sancionar. Totalmente integrada. Sí. Pero resulta ser que el Ministerio Público... Generando la consecuencia. Exactamente. El Ministerio Público lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. O sea que ya la justicia comenzó a movilizarse. ¿Qué tiene? Y el presidente ha declarado a los sectores productivos, los sectores prioritarios para la creación de empleo. ¿Qué tiene que movilizarse ahora la educación? Bueno. Para que haya, ¿verdad?, un movimiento tripartista dentro de este círculo de importancia que nosotros estamos planteando, y desde luego la educación va a caminar hay por ahí. intención política Del presidente Luis Abinader. Mira, Fernando, sobre el Ministerio Público y su accionar, el 80% de los dominicanos y dominicanas aprueban su gestión, aprueban su trabajo. Oye, el 80% de los dominicanos y dominicanos están aprobando lo que está haciendo el Ministerio Público por tratar de encauzar a muchas personas que metieron las 2 manos y las 2 patas para llevarse a lo ajeno. Y ya para terminar con este tema, Fernando, el expediente que ha presentado el Ministerio Público a la jurisdicción de instrucción para pedir medidas de cohesión en contra del grupo Medusa, contra de 380 páginas. 380 páginas. Es decir, que ahí hay mucha tela para que los sastres puedan pasarse varios tiempos cortando y haciendo trajes. 380. Duplica por 2 al Coral y el otro caso de la familia del expresidente Medina. Al Pulpo. Al Pulpo. Dicen alguna gente que falta el tiburón, pero como estamos en el agua, quién sabe si un día de esto puede haber un aletazo de ese tiburón. Estamos en el mar. Que por cierto, el presidente Medina está callado. Hipólito. Medina. A Danilo. Está callado. Está callado, no dice esta boca es mía. No. Y yo debo entenderlo. Y el partido también. Creo entenderlo. Y el partido bueno, también. el PLD lo que tiene a Charlie Mariotti hablando ahí, que parecía como que está hablando desde un circo. Una serie de cosas como tan banales, tan sencillas, tan triviales. En un momento en que él sabe que todos esos compañeros de partido de él se pone a condena de 20 años. Y a que le quiten hasta la madre de los tomates, siempre y cuando se determine que fue producto de robo al erario público. Sí. Pero Medina, decía tu líder Peña Gómez, los líderes consolidan su liderazgo en las grandes crisis. Ahí donde los líderes, como los padres de familia, los padres de familia son padres de familia cuando llegan a esa miseria a las casas, que no dejan que su familia muera y que hacen y deshacen para poder mantenerla viva. Así son los líderes políticos. Entonces, Danilo Medina
Usted que se pasó la vida brincando charquitos y haciendo visitas, bueno, pues ahora usted debe hablar. Hable, porque Jean Alain fue su protegido. Usted lo puso sin ningún tipo de valorar sobre su capacidad, sobre su ejercicio, y lo puso ahí. Entonces, diga algo, presidente Medina, diga algo sobre lo que está pasando. No se calle, demuestre que usted es un líder de verdad. Demuéstrelo. Lo que pasa es que los criterios de valores en la administración pasada eran completamente distintos a lo que nosotros estamos argumentando ahora y lo que está argumentando esta administración. Esos señores y muchos más eran muy buenos para el propósito que efectivamente se tenía. ¿Y cuál era el propósito que yo tenía? El propósito que se tenía, nosotros sabemos que la corrupción, hacer dinero, para poder con ese dinero administrar el proceso político y permanecerse en el poder por mucho tiempo. A base de dinero. Porque ese fue un planteamiento que conversé yo con Miguel Coco en una oportunidad, que él me dijo, nosotros hemos llegado al gobierno y vamos a estar 20 años. Y desde luego lo que él no me dijo fue de que el tema era hacer dinero para poder entonces montar una estrategia e implementar una estrategia clientelar, que fue lo que se hizo para mantener los votos asegurados por todo esos tiempos. La teoría de Maquiavelo. Entonces había una combinación, Nicolás Maquiavelo. un círculo vicioso entre la corrupción, la consecución de dinero y el financiamiento para las repostulaciones y mantenerse todo ese tiempo en el gobierno. Desde luego, mantenerse ¿para qué? Porque esa siempre es mi pregunta. ¿Para qué usted quiere ser presidente? ¿Para qué te quiere mantener en el gobierno? Para mantener una sociedad como esta, con más de un 44% de pobres y un 17% de indigentes. Cuando usted como gobierno, y en el artículo 8 de la Constitución dice que el Estado y los gobiernos son para cumplir con los derechos ciudadanos. Y ese 44% de pobres y 17% de indigentes, con ellos no se está cumpliendo. En 20 años. Lo profundizaron. Lo profundizaron. Lo duplicaron. Lo duplicaron. Entonces, obviamente que todo esto ha conllevado a lo que nosotros hemos estado diciendo, de que la República Dominicana por primera vez está intentando implementar una democracia. Porque en toda la historia del pasado no se hizo. Primero porque el presidente de la República maneja todos los poderes y en segundo lugar porque la sociedad no se hace más equitativa. Porque al final de cuentas, ¿cómo es posible que durante tantos años haya un porcentaje tan alto de pobres cuando los gobiernos deberían estar satisfaciendo esas necesidades y hacerla más equitativa a la sociedad? Y hay que tomar en consideración, y eso yo dijo John Locke, que es el ideólogo del liberalismo, dijo que nadie está obligado a defender y proteger un gobierno si ese gobierno no lo representa. Y la representación del gobierno está en que le satisfagan sus necesidades. Y dijo que cuando los gobiernos actúan así, en cualquier momento la población no satisfecha tiene el derecho de destituirlo por cualquier vía. No es Carlos Marx, es John Locke que dijo eso, que es precisamente el ideólogo y el creador del liberalismo, que es donde la democracia efectivamente Pero tú sabes para se qué ellos desempeña. pasaron 20 años en el gobierno, el PLD, para ir a mentir al pobre viejo enterrado ya en la tumba. Oye, Juan Bosch debería levantarse de esa tumba y caerle a fuetazo a todo. Váyanse de aquí, como hizo Jesús en el templo, que le cayó a fuetazo a todos esos fariseos, impíos, agiotistas, prestamistas, corruptos. Eso debería haber pasado el 30 aquí. Debió haber pasado aquí el 30, cuando fueron, el día 1, cuando fueron todos los PLDistas a la tumba de Juan Bosch. Hablar mentira. Ustedes no son dignos de llamarse bochita. Ustedes no son dignos de llamarse bochita. Porque vos, a pesar de la diferencia que tengo
con él, es un hombre digno. Exactamente. Fue un hombre honrado, que no supo para qué llegó al gobierno, eso es otra cosa. Pero es un hombre digno, honrado, ético. Fue un hombre que valió la pena que este país votara por él. Valió la pena. Pero sus discípulos, Juan Bosch, el próximo 1 de julio, cuando vayan otra vez al cementerio de La Vega, levántese de ahí y cáigale a correazo, a fuetazo, por mentirosos, porque lo traicionaron a usted, porque no son dignos de que llamarse bochita. Y una de las inquietudes, tú sabes, Jesús María, y yo creo que el pueblo dominicano también, que yo siempre he estado dedicado a la educación y a dar clases. Eso es verdad. Y Por más de 60 años. principalmente, yo diría que en los últimos 13 años a partidos políticos y a políticos. Y entonces yo le planteo a la gente que lo que requiere es que se eduquen para que puedan tener una buena trayectoria desde el punto de vista político y que puedan ayudar a desentar este país. Pero en una oportunidad uno levantó la mano, y eso va en función de lo que usted está diciendo, y me dijo, pero que usted dice que la educación es básica para que la gente sea ética y que podamos implementar una estrategia y planes que este país pueda desentarse y desarrollarse. ¿Usted dice eso? Pues respóndame lo siguiente, maestro. Juan Bosch educó a su gente, hizo una iglesia. ¿Y qué ha pasado ahora, me dijo? Fernando. Te tengo que decir que yo no tuve respuesta para esa pregunta. Ni la tiene, ni la voy a encontrar nunca. Pero no te olvides que Juan Bosch escribió su gran obra, su obra cumbre, La Mañosa. Regresamos, señores. Fernando, bueno, ahora tengo que darte la razón. Hipólito Mejía habló del canciller y lo hizo con fuerza, y Luis Abinader fue donde Hipólito y lo hizo con fuerza. Dos temas que se iniciaron aquí en el poder de la palabra. Ojalá que ese encuentro del presidente Abinader con el expresidente don Hipólito Mejía pueda generar un ambiente de armonía entre partido y gobierno, para que el tiempo que falta por gobernar de Luis Abinader se lleve más acorde a los problemas que tiene el país, que son muchos problemas, y que Luis Abinader, como tú lo señalas constantemente, está dando connotaciones de querer resolverlo. Sí. Pero mientras eso va y viene, Fernando, yo voy a ponerme mi tercera dosis. No sé tú, yo voy mañana a ponerme mi tercera dosis. Yo me voy a poner la porque tercera. me doy cuenta que el gobierno me quiere cuidar. La tercera y cuarta dosis yo me la pongo. Todas las que aparezcan, el gobierno me quiere cuidar, y yo voy mañana a ponerme mi tercera dosis, y hago un llamado a todos los ciudadanos, mi familia especialmente, amigos, para que vayan y acudan a los centros de vacunación a ponerse su tercera dosis. Es un asunto de vida. Exactamente. Exactamente. Pero regresando, ¿tú no quieres regresar al tema de Hipólito? Sí, exacto. Yo quería, porque y el PRM. Fue muy sorpresiva la visita que hizo Luis Abinader. Después que Hipólito escuchó lo que dijimos aquí sobre el canciller, Hipólito fue mucho más duro que nosotros sobre el canciller. Dijo, no me gusta lo que está haciendo el canciller. Entonces Luis Abinader inmediatamente fue donde el presidente Mejía. Ahora, ¿qué hablaron? ¿Qué trataron? Bueno, el tema, tú sabes que el tema es que Hipólito, además de hablar del canciller, habló de las bases del partido. Inclusive Hipólito incentivó a la base del partido a que protesten y a que digan cosas para que puedan ser insertados en el gobierno. O sea, Hipólito fue más lejos. Eso obviamente Jesús María, de que lo que hemos estado conversando aquí hasta ahora es una realidad. Ha habido, Jesús María no quiere que yo diga divorcio,
digamos que ha habido poca interrelación entre el partido y el gobierno. Y desde luego nosotros aquí siempre hemos estado diciendo, y podemos demostrarlo en múltiples aspectos, de que el presidente Luis Abinader está haciendo una gran gestión gubernamental. Ahora bien, cuando nos podemos analizar los distintos elementos, nos damos cuenta que va muy bien, pero cuando llegamos al tema del partido, resulta que ahí hay un conflicto. Real y efectivamente. Hay un conflicto. Real y efectivamente los PRMistas no han sido atendidos en términos gubernamentales en el grado del trabajo que ellos realizaron. Pregúntale al hijo Jaque en Nueva York. Todos los días están en una protesta en el consulado. Entonces, obviamente que el tema está en esa línea porque nosotros sabemos como políticos, a lo mejor desgraciadamente, no felizmente, que aquí en la República Dominicana, como dije, la política se ha convertido en el principal medio de movilización social. Y resulta que un alto porcentaje de la población, principalmente pobre, se inscribe, se organiza en los partidos y hace un trabajo fuerte político para lograr que una cantidad de funcionarios, de compañeros lleguen a los puestos clave. Pero no son solamente eso, Jesús María, los que quieren un puesto gubernamental, sino el que quiere ser presidente hace un trabajo para ser presidente, el que quiere ser senador hace un trabajo político para ser senador. Y el que quiere ser mensajero. Y el que quiere ser mensajero hace su trabajo para ser mensajero. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ha pasado que Solamente el presidente llegó. solamente el presidente y el funcionarios, algunos funcionarios han hecho el trabajo y han llegado. La mayoría de los PRMistas están sentados y eso es muy grave, porque aquí vamos a estar muy claros, si el presidente sigue como va, haciendo la gestión que está haciendo, tiene toda la posibilidad de una reelección. Ay, Porque los estatutos, porque la Constitución se lo permite, pero va a estar en función del tipo de gestión que haga. pero los estatutos de esos partidos. Pero eso es anticonstitucional. Bueno, y eso tú es lo otra cosa. sabes. Te estoy diciendo lo que dicen los Tú lo estatutos sabes, de ese partido. es anticonstitucional. Pero lo que quiero decir esto, Jesús María, es que esa separación entre partido y gobierno no puede trascender más. Sí, Porque, estoy de acuerdo contigo. porque el presidente va a necesitar el partido. Es un obstáculo Es un obstáculo para el desarrollo, para el desarrollo de del país. la agenda de desarrollo que tiene el presidente. Y la agenda de Abinader. desarrollo que tiene el presidente Abinader. Fernando, Porque él no quiere que se hable de reelección. Ni a mí me gusta mucho esto, ni a ti tampoco. Pero nosotros estamos aquí planteando un análisis político de realidades, no de lo que... de nuestros intereses, porque no tenemos intereses. Digo, No, yo a no tengo nosotros intereses, nunca nos ha ni en interesado. el gobierno ni en el partido. Nunca nos ha interesado la reelección. Hemos estado en contra de eso. A mí sí. Yo sí, yo tengo Los un gobiernos, historial de eso. los gobiernos de largo plazo. Pero fíjate, es muy bueno, y en eso tiene razón el presidente Mejía. Y yo voy de Fernando Mangual, dice, no, yo no soy político. Pero Fernando Mangual, tú te olvidas que yo trabajé políticamente, pegué afiche para que tú llegaras a ese cargo. Entonces ahora tú no eres político. Ahora, si hay un problema que pone en juego tu cargo, entonces me llama a mí para que te defienda. ¿Y cómo yo te voy a defender a ti si tú no me hiciste caso cuando yo fui a tu despacho como funcionario? Y me dejaste a mí en la calle, siguiendo yo con los problemas que yo tenía cuando estaba en campaña. Ahora se me han agravado y tú ahora andando en grandes chipetones, con tu familia toda en posiciones ejecutivas y este pobre diablo de Gualey tragándose el mismo cable que se tragaba cuando tú lo buscaste a él para que te ayudara a hacer campaña. Ah, no soy político. Qué bueno es así, ¿eh? Y Eso se llama irresponsabilidad. Y eso, Jesús María, es una característica del PRD o IPRM de siempre. Eso es el ADN de ese partido. Yo recuerdo, y tú también, Sí, el ADN de ese partido. que en todos los gobiernos PRDistas y ahora PRMistas, siempre hay una cantidad de funcionarios que han dicho, esos son los compañeritos. Sí, de la Yo base. no voy a recibir compañeritos, No. porque yo no soy político. Bueno, cuéntale lo que Y dijo eso- nuestro gran amigo, el difunto, el extinto, amigo nuestro de toda la vida, don Atuey. La base es para y seguir. Ese era mi hermano, no, No, hay que mi tratar. hermano también. Atuey- La base es para y seguir. Atuey era mi hermano, él tenía su propia estrategia
Pero también Atuay era muy claro, era un líder político nacional E internacional. e internacional Sí. que le hablaba claro a la gente. Él nunca mintió. Cuando él estaba en el despacho como secretario De la presidencia. presidencia, los compañeros se paraban en la puerta del despacho. Y él le decía, yo ni doy empleo, ni mando un empleo, ni doy visa. Y los compañeros decían, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Vámonos de aquí. Pero él siempre dijo eso que tú dijiste también, la base son para pisarla Y seguir. y seguir. O sea, que él siempre fue muy claro, Ay, no Fernando. engañó a nadie Fernando, en la estrategia que tenía de y trabajo. el turismo político. sigue aumentando, las llegadas, se esperan 400,000 turistas ahora. Y según el Banco Central, la economía Va a crecer. creciendo paulatinamente, porque no va a ser ya, no se va a recuperar tan rápidamente como se espera. Como el asunto de la pandemia está en este momento en un estado muy delicado. Pero sí, la economía tiende a crecer, a alcanzar números importantes en toda la región. Tú no quieres decir cuánto es, pero te está hablando de un 8. Bueno, yo no creo que haya un 8, pero sí creo lo que dice don Valdés Arbizu, ¿verdad? Y Y, no es hoy que- mismo lo dijo Miguel Seara Hatton. Estamos creciendo, la economía se ha ido estabilizando. No dijo con 8, pero dijo que estamos creciendo. Estamos creciendo, dijo Pero Miguel. desde luego, lo que pasa es que nosotros, lo que dicen que no es un 8, dicen que es un 6. Pero un 6 y Pero hay un una 8, escala de crecimiento. Un 6 y un 8 están cerca. Pero también hay que ver que el gobernador del Banco Central, la autoridad del Banco Central, tiene máximas informaciones para la realización. La maneja de los- toda sobre economía. Para la realización de maneja los toda. análisis. Entonces, cuando el Banco Central dice un 8, pensando en lo que ha sido la historia del Banco Central, aquí siempre se ha cumplido más o menos lo que las autoridades del Eso es Banco verdad, Central en dicen. cuanto a lo que yo nunca he estado de acuerdo con el Banco Central, tu amigo, el gobernador, ese crecimiento que no se ha redistribuido como tiene que hacerse, horizontalmente, ha crecido verticalmente. Total. Aquí lo que hace falta es un crecimiento horizontal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Esa siempre ha sido mi crítica. Y que ese ha sido, Se crece, pero no se distribuye adecuadamente. Pero ese no es un problema del Banco Central, ¿eh? El Banco Central tiene que ver con la macroeconomía y tiene que ver con la política monetaria y tiene que ver con que los inversionistas se sientan satisfechos con invertir pero aquí. eso no lo entienden los barrios. No, eso no lo entienden la los clase bancos. deprimida. No, pero yo voy a decir, quiero decir aquí, que lo que sucede es que a eso, y ese no es el Banco Central, sino el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tiene que establecer un plan que se llama Plan Plurianual, que está en la Constitución. Y ese plan plurianual, que es un plan de desarrollo, debe tener como base una estrategia de reducción de la pobreza. ¿Para qué? Para que ese crecimiento económico, como tú dices, sus beneficios se puedan redistribuir de manera horizontal y que le pueda llegar a la población, porque nunca ha llegado. Pero no ha llegado porque ese Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo no ha hecho ese plan, ni ha tomado en consideración la estrategia de reducción de la pobreza. Nosotros queremos saber aquí en este Pero no te programa olvides, Fernando, si eso se está haciendo. Eso tiene siempre un fondo político. Y si no hay una intención política del Ejecutivo para que esos planes que tú esbozas con tanta claridad y profundidad no se lleven a cabo, nunca se van a iniciar. Porque hay que un patrón político que nace en el despacho presidencial. Totalmente de acuerdo contigo, pero nosotros hemos planteado aquí por informaciones que tenemos, y eso lo podemos demostrar, de que el presidente Luis Abinader está en la línea del desarrollo regional, del desarrollo integral. Él está en esa línea. Ya lo demostró. Lo ha en demostrado Pedernales. con el asunto de Pedernales, el de Montecristi, etcétera. Quiere decir que está en esa línea el presidente de la República. O sea, la voluntad política existe. Ahora, los instrumentos que tienen que ser realizados por los ministerios, eso es lo que nosotros tenemos que ver en qué línea están caminando. Porque yo no quiero decir aquí, Jesús María, de que eso no existe. Lo que estoy diciendo es que se debe hacer y que no tenemos el Sí, yo conocimiento. te voy de eso. contigo. Ahora bien,
Nosotros siempre se ha dicho que la base de desarrollo nuestro está en el campo, en la agricultura. Hoy lo que te voy a decir Fernando Mangual y pueblo dominicano. Con este plan anticorrupción que está llevando a cabo el gobierno del presidente Abinader, encabezado por el Ministerio Público. Solamente con ese plan, este país puede ahorrarse 100,000 millones de pesos, sin ningún tipo de problema, y eso equivale a 36 cosechas de habichuela, plátano, yuca, batata, arroz. O sea, que no hay que, vamos a hablar en términos figurados, no hay que sembrar, sino lo que hay que quitarle lo robado a los funcionarios para que el campo vuelva a brillar sin tener que sembrar. Hablando en términos figurados. Con esta política de rescate nacional, de ética y moral, y de devuelvan lo que se robaron, yo pienso que el país va a dar el gran salto y se va a reflejar ya a partir del 2022, siguiendo con la política de desarrollo, de control que tiene el Banco Central. A pesar de todo, la divisa se mantiene en baja, el Banco Reserva ampliando su carta de crédito, y todo eso, siempre unido a la lucha anticorrupción, la República Dominicana, yo pienso que por primera vez en 20 años se está encaminando por caminos de esperanza y de criterio de desarrollo de Estado. Agrégale a eso la reducción de las exenciones y la eliminación del empleo disfrazado. Y eso significa que con estas tres fuentes el gobierno va a tener suficiente ahorro para hacer los financiamientos. Lo dijo también hoy José Miguel Seara. Ha habido un ahorro significativo. Tu amigo. Mi amigo, sí, mi amigo. Ha habido un ahorro significativo. Se está gastando mucho, pero donde tiene que gastarse. Bueno, tiene que gastarse, donde tiene que invertirse. Y qué bueno que comenzó a hablar porque estaba muy callado. Bueno, tú sabes que no era fácil comenzar a hablar, no era fácil. Fernando, hemos llegado al final de El Poder de la Palabra. Será hasta el próximo sábado y vamos a esperar qué va a pasar con la medida de coerción. Vamos a ver y hasta el próximo sábado. Buenas noches. Pueblo dominicano. El Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,